El Estado y sus autoridades son responsables de los delitos de lesa humanidad en el paro de octubre del 2019, concluye la Comisión de la Verdad. Punto relevante. La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia presentó su informe sobre los hechos ocurridos entre el 3 y el 16 de octubre en el marco del paro nacional a la Defensoría del Pueblo y concluyó que existieron violaciones a los derechos de los manifestantes y delitos de lesa humanidad, cuyo responsable directo fue el Estado comandado por el presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recibió 519 testimonios durante su mandato. De este universo, 249 corresponderían a vulneraciones de los derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre, 169 hombres y 80 mujeres. Por lo tanto, en sus conclusiones estableció que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos de los manifestantes. También atentó contra la integridad física, psicológica y sexual y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. De la misma manera, documentó casos en los cuales se evidencia el uso excesivo de la fuerza. Además, evidenció que el gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque. El gobierno, a través de las ministras y ministros, justificó actos reprochables contra las y los manifestantes, tales como el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias, se lee en el informe. Ante todo esto, la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo indicaron que remitirán toda la documentación, pruebas y testimonios a la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes y se realicen las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades. Para concluir, la Comisión recomienda al Estado, como medidas de reparación para las víctimas que fueron cercenadas partes de su cuerpo, que se les brinde en forma integral la atención médica pertinente y a largo plazo. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Nuevamente les repetía cuáles son las conclusiones de este informe que recoge 519 testimonios. De este universo, 249 correspondían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre, 169 hombres, 80 mujeres. En las conclusiones se establece que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos de los manifestantes. También atentó contra la integridad física, psicológica y sexual y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. De la misma manera, documentó casos en los cuales se evidenció el uso excesivo de la fuerza. Este es el informe, un informe que tiene más de 200 páginas y que establece cosas muy graves, como por ejemplo, y acá está un cuadro que ayer en las páginas o en las redes sociales de Pichincha Universal lo subimos, lo compartimos también en las personales. De las violaciones a los derechos humanos registradas, hay 20 lesiones oculares, 3 de violencia sexual. Ojo, estas son perpetradas por agentes estatales, ¿no? 3 de violencia sexual, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 123 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, 22 atentados contra el derecho a la vida, y ojo con este dato, 6 ejecuciones extrajudiciales. Yo recuerdo la declaración de María Paula Romo, en ese entonces ministra de Gobierno y quien lideraba a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública, durante esa época y en las manifestaciones, y me parece que es el rostro más visible, incluso más que Moreno, de quien estuvo al frente de la represión. Ella dijo que las muertes, que en ese entonces, además, la única entidad, y vale
hacer un reconocimiento público desde este espacio y desde, creo que yo también en este momento represento la voz de muchos de ustedes que van a reconocer el trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, y no únicamente por este informe, por la presentación de este documento, sino desde que empezaron a ocurrir los hechos de octubre del 2019. Y cuando la Defensoría empezó a alertar de que habían personas que habían sido asesinadas, yo recuerdo la declaración de María Paula Romo, ¿no? Cuando ya se había convertido en esa figura dura, reacia, ¿no? Fría, calculadora, diciendo que esas muertes correspondían a accidentes de tránsito y a precipitaciones. Es decir, que la gente casi que se murió de forma voluntaria. Marco Otto ese día decidió lanzarse del puente de San Roque porque le dio la gana. Una de las cosas más dolorosas del día de ayer fue precisamente escuchar el testimonio de Imelda Rivera, de la madre de Marco Otto. Obviamente lo que nosotros estamos hablando aquí, y este resumen que hace la nota que leía el profe, y estos datos que nosotros les estábamos compartiendo y les estamos compartiendo, ustedes no los van a encontrar probablemente en otros medios de comunicación. De hecho, si revisan las portadas de los principales medios escritos en sus páginas web, no van a encontrar en portada nada que diga que durante el gobierno de Lenín Moreno y durante las protestas de octubre se cometieron o se evidenciaron 6 ejecuciones extrajudiciales. Es decir, hay 6 personas que fueron asesinadas por agentes estatales. Entre las conclusiones también de este informe dice que el discurso de las autoridades del gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países, y bajo esas premisas justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia. Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales de la mayoría de actores movilizados. Como lo dijimos ayer, esta protesta tenía su origen en el rechazo popular a las medidas económicas que había anunciado el gobierno y a la vigencia del decreto 883, que lo que buscaba era eliminar los subsidios a los combustibles, lo que iba a generar una escalada en los precios de los productos de primera necesidad y en servicios, como el transporte, por ejemplo. Eso es normal, cuando sube el precio de la gasolina, empieza a subir casi que automáticamente el precio de todo. El gobierno, a través de sus ministras y ministros, justificó actos reprochables contra las y los manifestantes, tales como el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias. Ahí yo recuerdo otra declaración y otra respuesta a los medios de comunicación con el cinismo que le caracterizaba y le sigue caracterizando a María Paula Romo, quien a propósito de este tema le da like en el Twitter a periodistas que circulan fake news. Ya les voy a decir por qué. María Paula Romo, cuando la Policía Nacional en horas de la noche de uno de aquellos días de octubre lanzó bombas a la Universidad Salesiana, a la Universidad Católica y a la Universidad Politécnica, que eran zonas de paz, que refugiaron a las familias que venían desde el campo a la capital para ser parte de la protesta, dijo que esas bombas cayeron accidentalmente en las universidades. Cayeron accidentalmente bombas lacrimógenas, dijo María Paula Romo, justificando obviamente el uso excesivo de la fuerza. En esas universidades estaban adultos mayores, estaban niños y estaban mujeres embarazadas. ¿Y por qué les decía que a propósito de eso y con el cinismo que le caracterizó cuando era ministra y ahora que ya no lo es, ventajosamente, porque además la Asamblea, en uno de esos espasmos que tiene para un poco bañarse de dignidad, como lo hizo antes de ayer, rechazando las reformas parciales presentadas por este grupillo de trujillistas, censuró y destituyó a María Paula Romo. Creo que eso tampoco podemos perderlo de vista. Pero al mismo tiempo en que yo destacaba el trabajo que ha hecho la Defensoría, creo que hay que destacar también el trabajo que hizo la Comisión para la Verdad y la Justicia, que no está integrada precisamente por actores o personajes afectos al correísmo, vale decirlo de paso, porque también hay algunos desubicados que enseguida empezaron a etiquetar y a descalificar a Sibel Martínez, a Juan Carlos Solínez y a Javier Zabalaegas, con quien
digamos, desde algunos puntos de vista podemos tener discrepancias, diferencias, pero yo no voy a dejar de reconocer en estos tres personajes la seriedad con la que han asumido el trabajo para desarrollar este informe sobre los hechos de octubre, que me parece está bastante y muy apegado a la realidad de los hechos. En Sibel Martínez, en Juan Carlos Solínez y en Javier Zabalaegas yo reconozco además tres profesionales de muy buen nivel, y en lo personal también reconozco son tres extraordinarios seres humanos, de paso. Insisto, puede haber diferencias de otro tipo, pero eso a mí no me impide reconocer la calidad de gentes de quienes integraron esta comisión que ha aprobado y elaborado este informe. ¿Qué es lo que nos resta de aquí? Hoy vamos a tenerle en diálogo, en entrevista al defensor del pueblo, al doctor Freddy Carreón. Y con él vamos a profundizar sobre esto, ¿no? Porque esto no puede quedarse únicamente en el anuncio de un informe, en la publicación de este documento, sino que este documento tiene que traer consecuencias. Y tiene que traer consecuencias de carácter legal en contra de quienes, abusando del poder que tuvieron en ese entonces, abusando de la fuerza pública, reprimieron, agredieron, hirieron y mataron al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver, pues, qué hace la Fiscalía, que durante los días de octubre se negó a recibir las denuncias que se presentaba en contra precisamente de los agentes estatales. Vamos a ver qué hace la señora fiscal Diana Salazar, que para perseguir correístas y para perseguir enemigos políticos, como ella los cataloga y como los cataloga su gobierno, vamos a ver si, como entonces es tan rápida, tan veloz, tan ágil, tan prolija, por lo menos le echa una leída a este documento. Vamos a ver qué hace la Fiscalía de Diana Salazar con respecto de este caso. Y vamos también a estar muy vigilantes del proceso de reparación en favor de las víctimas y de los familiares por lo sucedido durante los días de octubre de 2019. Y vamos a ver también cómo responde el Estado frente a los casos de persecución, de evidente persecución política, que también los menciona este informe. Me refiero estrictamente al caso en contra de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y de Cristian González. A Cristian también lo vamos a tener en el final de este noticiero conversando sobre su caso. Persecución política. Persiguieron a quienes ellos consideraban enemigos políticos, no adversarios, no detractores, no opositores, enemigos políticos. Yo estuve en las calles durante octubre haciendo cobertura. Yo no recuerdo haberle visto a Paola Pavón en ningún momento en las protestas, y menos aún liderando un proceso de rebelión. Y fíjense ustedes que en las conclusiones de este documento dice que el discurso oficial promovió una lectura equivocada de los hechos, incluso tratando de responsabilizar a gobiernos de otros países e identificando plenamente a nacionalidades específicas que también promovieron la persecución. Y así como injustamente allanaron violentamente la casa de Paola, de Virgilio y de Cristian, y los encarcelaron injustamente sin una sola prueba, lo cual además debería llenarle de vergüenza tanto al fiscal Santillán como a la señora Salazar, ese discurso oficial promovido por Lenín Moreno, por el odio que tiene Lenín Moreno y la señora Romo en esa época, y ojo, no se olviden de otro personaje que no puede pasar de agache en este caso, y es Otto Sonnenholzner, que era vicepresidente a la fecha. Que no se haga loco, que no estuvo en el gobierno solo para hacerse fotos, sino para promover también la persecución y el odio. Ese odio que ahora le asusta, ¿no? Porque dice que van a venir a cobrar venganza. Déjeme decirle que no todos son o somos igual que ustedes, señor Sonnenholzner. Pero así como encarcelaron, persiguieron y allanaron violentamente la casa de Pavón, de Hernández y de González, a 17 ciudadanos venezolanos y un cubano los detuvieron violentamente y sin justificación alguna en el aeropuerto de Tababela. ¿Por qué? Por el delito de ser venezolanos. Por ese odio y esa xenofobia que fue promovida por el gobierno de Moreno. Entonces, vamos a estar, digo, nosotros, sí, como medio de comunicación, como ciudadanos también, pendientes y vigilantes de que el Estado repare a las víctimas, a los familiares de las víctimas, de los ataques, de la represión
pero también a los perseguidos, que pare la persecución política y judicial que montaron a partir de octubre, y que si la Fiscalía tiene que nuevamente abrir una investigación a partir de estos documentos y de estos relatos que hace la comisión en su informe, donde recoge más de 500 testimonios, lo haga de manera transparente y lo haga de manera equilibrada y lo haga sin sesgo, sin ese sesgo con el que ha venido funcionando una fiscalía que tuvo su origen en el Trujillato y que ha demostrado tener una carga política, ideológica a la hora de llevar adelante las investigaciones. A diferencia de Freddy Carrión, que está al frente de la Defensoría y que me parece es una de las cosas, de las pocas cosas buenas que le dejó al país el paso de Trujillo y de todos quienes lo acompañaron durante la transitocracia. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra a partir de ahora. Y a propósito de ello, les decía las fake news, y ayer lo aclaró Cristian Bahamonde, de la Defensoría del Pueblo. Al evento que fue público, al que estuvieron invitados también los medios de comunicación, obviamente no todos fueron y no todos le dieron la cobertura que meritaba este caso, estaban invitados los 3 candidatos presidenciales que puntearon en las elecciones del 7 de febrero. Estaba invitado Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Digo en ese orden porque en ese orden terminó el ranking electoral. El único que asistió fue Andrés Arauz. Creo que las razones son más que evidentes. Parte de los perseguidos del gobierno de Moreno por lo de octubre fueron compañeros y coidarios de Andrés Arauz. Ya mencioné yo 3 nombres. Otros están en México como exiliados, no solo por los hechos de octubre, sino por hechos anteriores como Ricardo Patiño. Me sorprende la ausencia de Yacu Pérez, quien supuestamente obtuvo una votación interesante también porque había capitalizado lo que sucedió en octubre. Pero no estuvo él, ni estuvo ningún representante del movimiento indígena, quienes también fueron reprimidos y quienes tienen a compañeros como Inocencio Tucumbi en la nómina de las víctimas mortales de los hechos de octubre. Me sorprende que no haya estado Yacu Pérez y nadie de la CONAIE y ninguno de los dirigentes indígenas, porque no creo que les importe tampoco lo que sucedió el día de ayer. Y no estuvo Guillermo Lasso. Pero ¿cómo va a estar Guillermo Lasso presente, a pesar de que le invitaron, si él era uno de los actores políticos que respaldaba la gestión de María Paula Romo y que en los días de octubre pedía al gobierno nacional y a la fuerza pública más mano dura? Señor Lasso, aquí están los resultados de la mano dura de la fuerza pública. Usted quería más represión. Hay 6 ejecuciones extrajudiciales. La responsable es la ministra Romo, ministra a la que usted y su bloque de legisladores respaldaron en la Asamblea Nacional. 7:27, profe, ¿con qué cerramos el comentario? Las 7:27 minutos teníamos aquí programado de algo que sucede en el mundo. Podríamos comentar tal vez sobre la cuestión de Brasil, por ejemplo, acerca del coronavirus. No estaba programado el asunto, pero creo que podemos tratarlo. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? En Brasil específicamente, que se ha convertido en el segundo país con más contagiados y muertos en el mundo, luego de Estados Unidos. ¿Le parece, Alexis, si estos minutos que restan del espacio Pichincha Opina comentamos sobre esto? No, yo más bien le voy a plantear la discusión sobre lo que pasa con el COVID en el Ecuador y el proceso de vacunación, profe, que tenemos noticias también, ¿no? Porque ayer, fíjense ustedes que ha renunciado el señor Tandazo. Déjenme buscar por acá, tenía la carta de renuncia del funcionario. Vamos a ver. El hombre ejercía el rol de gerente institucional de inmunizaciones hasta ayer. Ayer presenta una carta de renuncia que debería ser un escándalo en este país. Dice la carta, voy a evitarme los saludos y los temas irrelevantes. Estimada doctora Magdalia Hermosa, por medio de la presente le comunico mi intención de presentar la renuncia irrevocable del cargo de gerente institucional de inmunizaciones que ocupo desde el martes 9 de marzo del 2021. Martes 9 de marzo del 2021. Hace 9 días estaba en el cargo este sujeto. Me gustaría aprovechar esta misiva para agradecer su confianza y el trato que durante este corto tiempo me ha dispensado. Al mismo tiempo, quería indicarle que el motivo por el que presento mi dimisión obedece a que la gerencia y el equipo técnico de inmunizaciones no ha sido parte activa del plan de vacunación contra el COVID-19, en donde existe injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan,
la distribución del biológico y la ejecución de la campaña. Es preocupante la situación de la Estrategia Nacional respecto de las competencias arrogadas por la anterior subsecretaria de Vigilancia de la Salud Pública y la actual Dirección de Vigilancia Epidemiológica respecto al desarrollo del plan de vacunación. La falta de respaldo técnico, contratos suscritos, falta de articulación con organismos internacionales, ausencia de registros de información e inclusive hostigamiento a los funcionarios. Me gustaría presentarle además mi consideración, enorme gratitud por la confianza que ha depositado en mí. Conocer esta parte del sector y la política pública ha sido sin duda alguna una valiosa oportunidad para mi crecimiento personal. Injerencia de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña. Aparte de eso, hostigamiento a los funcionarios. Que es del gobierno del diálogo y de los nuevos aires, hostiga a los funcionarios. Claro que hostiga. Como les obliga a tuitear, como les obliga a dar like, como les obliga a seguir a las cuentas oficiales. Como ya lo dijo hace meses atrás Santiago Cuesta. ¿Cuál era el rol que debían cumplir los comunicadores y los funcionarios del gobierno? Porque así persiguieron, pues a los que no piensan igual y a los que no le dan like a Moreno, se vayan y los votan. Como hicieron ayer con lo que quedaba de los medios públicos, en donde han despedido al personal que quedaba. Pero que nos diga, ¿quiénes son esos entes superiores que tienen injerencia directa en el plan de vacunación y por qué? ¿Son los que hacen las listas VIP, señor Tandazo? Díganos. Y dígale al país también de paso, ya le está diciendo parte de la verdad, pero deberían decirle toda la verdad. ¿Quiénes son los que tienen injerencia en el plan de vacunación y que nada tienen que ver con la salud para incluir a sus panas, a sus mamitas, a sus familiares, a los periodistas amigos y a los amigos ocasionales? Dígale al país quiénes son. Vamos dándonos ya esa frase cliché que solemos usar siempre los ecuatorianos, vamos dándonos de ese baño de verdad que tanto requerimos en este momento. De la justificación que dio Lenín Moreno ayer en la conversación que tuvo con periodistas de farándula, que es para lo que ha quedado, no me voy a referir porque es una vergüenza absoluta. La culpa de la saturación de la página web no es del gobierno, es de ustedes que están desesperados por la vacuna.